Bienvenida, doctora Lourdes Mantecón. Hola ¿Cómo Javier, está? qué gusto verlo. Muchísimas gracias que me acompaña de nuevo a platicar de sexualidad humana. De sexualidad y de problemas, doctora, porque viene la época decembrina y como me había comentado en años anteriores que en estas ocasiones se acentúan bastante las crisis, ¿verdad? Sí. Porque pues todos los sentimientos a flor de piel y así, pero hay sentimientos que la gente a veces oculta con mucho tiempo, que se van construyendo poco a poco a lo largo de la relación y yo creo que el sentimiento contrario. Bueno, considerado uno de los sentimientos contrarios al amor es el odio, ¿verdad? No, pero bueno, Bueno, sigamos. sí, bien, bueno, alguna vez me explicaron que la indiferencia es el sentimiento contrario Correcto, al amor, correcto. pero bueno, cuando estamos pequeños nos dicen que el odio es el sentimiento contrario al amor. Así es, la creencia popular eso dice, que lo contrario al amor es el odio, pero no es cierto, es la indiferencia. La indiferencia es Ujú. lo contrario del amor. El odio en muchas ocasiones es parte de la misma emoción amorosa, fíjate, en muchas emociones. En muchas situaciones es parte de la misma emoción amorosa. Doctora, entonces es posible que una pareja que ha estado experimentando, pues, todas estas emociones a lo largo del tiempo y que haya construido, resentimientos, ¿llegue a odiar a su esposo o a su esposa? Sí, sí, Javier, sin duda. Lo que pasa es que si tienes una relación, por ejemplo, mira, ¿por qué puede suceder que haya problemas en una pareja, verdad? Por problemas sexuales, por ejemplo. Yo Ujú. tengo una expectativa de tener un tipo de actividad sexual con mi pareja que no va a suceder. Y cada vez que tratamos de tener sexo, el otro se niega. O cada vez que tratamos de tener sexo, es muy mecánico o no nos entendemos o yo quiero hacer ciertas prácticas que mi pareja no quiere, ¿no? Entonces, pero pues estoy casado, casada, tengo hijos, no me puedo separar y yo lo que quiero es vivir otras cosas. Entonces, pues encontramos nuestro corazón lleno de resentimiento, lleno de frustraciones y entonces esta emoción que se llama odio también se puede llegar a sentir, porque se empieza a culpar al otro de las penas, ¿verdad? Por tu culpa yo estoy sufriendo esto. Si tú hicieras sexualmente lo que yo quiero, si tú me satisfacieras en lo que yo quiero sexualmente, pues yo no tendría estos sentimientos malos que tengo, ¿de acuerdo? Entonces es tu culpa y por lo tanto, pues hasta te odio, ¿no? Por esto. Entonces, y los vemos muchas veces, nos toca ver en algún restaurante o en algún centro comercial, como dos personas, ¿verdad? Que se nota que son pareja, pues empiezan a pelearse en frente de todos, ¿sí? Enfrente de todos, no necesariamente es algo que se va guardando, que también puede ser, que se está guardando, le están eche y eche a la bolsita y una cosa y otra, y pues explotan, ¿verdad? En el momento en que pues se llena la bolsita, como les digo yo, la última gota que termina pues así, a derramar el agua, ¿no? A romper el dique que estaba conteniendo, ¿no? Otra situación, aparte de lo sexual, es que alguno de los dos no es afectivo. Y esto que se ve tan inocente, pero si vieras qué de parejas tienen problemas por esto. Él nunca me dice que me quiere. Él es bien seco. Jamás me da las gracias. Yo me la No me paso da haciendo, piropos. no me da piropos. Le puedo pasar enfrente y se, hasta se hace así para ver la tele mejor en lugar de verme a mí, ¿no? Está metido, ahorita lo de los videojuegos es un problemón en las parejas porque muchos hombres después de trabajar piensan que al llegar a su casa una forma de relajarse
es ver jugar un videojuego. Y me he encontrado, por ejemplo, con hombres que están jugando con sus novias, estando casados. Están jugando videojuegos con sus novias, control remoto, ¿no? Entonces, eh, se diferentes modalidades de infidelidad se dan con los videojuegos. Entonces, de alguna forma, la esposa se da cuenta de esta situación del desapego de él, de su interés por estar más en el videojuego que otra cosa. Y empieza pues la disputa entre ellos, ¿no? Y él obviamente pues le pone más atención al videojuego, no, porque pues se está utilizando como una pantalla, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo en realidad es que las necesidades emocionales que estás esperando de tu esposo, ¿verdad? De recibir cariño, atención, conversación, pues no lo recibes porque él está con el videojuego. ¿Y por qué hablo de él en el videojuego? Porque eso es lo más común. No me ha tocado ver ahorita mujeres utilizando los videojuegos de la forma en la que los hombres la utilizan. ¿De acuerdo? A veces es con hermanos el estar en el videojuego o con sus amigos, ¿no? Lo más frecuente. Pero el hecho de que prefieran estar con la máquina, con el, interactuando con los amigos, a estar platicando con su pareja, con su esposa, pues ahí ya habla, ¿verdad? De una disfunción en la pareja, ¿sí? Claro. Entonces, Pero dime. ya de llamarlo a que sea odio, o sea, creo que es otro nivel, ¿no? Sí, no, definitivamente, pero no hay mucha distancia, Javier. No hay mucha distancia para llegar al odio. Ujú, En Estados Unidos, el lenguaje, en el idioma inglés, no tiene muchas palabras intermedias entre amor y odio. Entonces, en el lenguaje francés y español, tenemos un montón de palabras, este, entre amor y odio. Me caes bien mal. Hacemos una serie de grises en medio del blanco y ujú, el negro. Pero en el idioma inglés es como que si hubiera nada más o te odio o te amo, ¿verdad? Como si fueran sentidos opuestos. Cuando en ujú. realidad, insisto, estamos hablando de la misma emoción, nada más que está en un extremo o en el otro de la expresión y que refleja un sentido de posesión, un sentido de pertenencia, un sentido de atracción, un sentido de am, sí, de atracción, de pertenencia, de posesión. Y entonces, todo metido ahí. O sea, no es que de una forma esté nada más, está todo metido ahí, ¿no? Entonces, esto es algo que es importante entender porque a veces lo que está sucediendo detrás de esta fiebre, le llamo yo, es la infección de que no se entienden sexualmente, que hay incompatibilidad de caracteres, que hay problemas económicos, que no se ponen de acuerdo con el manejo del dinero o uno de los dos o los dos tienen dificultades para conseguir trabajo, de acuerdo que no hay expresión del amor, solamente hay expresión de los enojos, que las personas tienen miedo a mostrarse tal cual son delante del otro y muchas de las veces con razón, Javier, porque si tú y tu pareja, por decir, les voy a dar un ejemplo muy común. Desearon en un momento dado, fantasearon con los famosos tríos. ¿Te acuerdas que hemos revisado tú y yo y nos damos cuenta de Claro, el tema. Ujú, sí, la cantidad de personas que les interesa el tema de tener a un tercero en la cama, ¿verdad? Y entonces resulta que contrataron o se pusieron de acuerdo con un amigo y resulta que es un hombre, por darte un ejemplo. Y entonces la esposa se da cuenta de que él está muy entusiasmado, participando activamente en el juego de los tres sexualmente.
Y ahí sucede, ¿no? Se la pasan bien por ese rato, pero luego pasa el tiempo, se pelean. Y lo primero que dice ella es, yo te vi, ¿cómo andas de J, G, P, H, I, y todos los Ujú, insultos que a la persona se le pueden ocurrir y que van y calan y van y duelen exactamente porque ella sabe que es algo que a él, pues en algún momento platicaron, que le preocupaba eso, de que si era hombre, que no vayan a pensar esto de mí, y es exactamente lo que usa para hacerle daño a él en la pelea. Porque cuando estamos peleando, Javier, sacamos nuestras mejores dagas, ¿verdad? Para hacer daño, para herir. Entonces, ujú, pues obviamente, digo, o en consecuencia, tal vez no obviamente, pero cuando menos en consecuencia, si algo que mi persona, ¿verdad? Conoce íntimamente de mí, lo usa en contra mía, para hacerme daño, pues la intimidad entre tú y yo se va a acabar, se rompe, se quiebra. Ya es muy difícil que suceda, porque vas a usar algo íntimo que sabes de mí en mi contra, para burlarte o para herirme o lo que sea, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que entender las acciones que estamos haciendo, ¿verdad? Hasta el alcance que tienen. Y por eso, pues claro que se puede sentir el odio y el coraje y el resentimiento y cómo me hiciste eso tú, ¿verdad? Que en quien yo ujú. confiaba, ¿verdad? Porque es una traición a algo que se está utilizando para hacer daño. Claro, y se rompe la expectativa de protección de pareja y todo ese que deberían de tener como complicidad, ¿no? O sea, de estar siempre uno cuidando, cuidando al Sí. otro. Y otra cosa bien frecuente, Javier, es que, por ejemplo, se pelean, se pelean y se pelean y se pelean y se pelean y deciden divorciarse. ¿Verdad? Aún se quieren, deciden divorciarse. Y entonces vamos a suponer que haya sido por infidelidad, ¿no? Y ella empieza a decirle a todo mundo, o él, a todo mundo, o a quien se quiera enterar, o a quien no le corresponda, a quien sea, que hubo infidelidad, que hubo infidelidad. Entonces, se vuelve un problema porque algo que se pudo haber resuelto entre ellos dos, pues ahora participan más, opinando, más el hecho de que, vamos a suponer que tú hayas cometido la infidelidad, la traición, y estés sinceramente arrepentido. El hecho de que te ventilen, ¿verdad? Por todos, que te ventilen por todos lados, que te pongan en evidencia de algo que ahora te provoca incluso a veces hasta vergüenza y culpa, pues ya está ahí, ¿verdad? Ya todo el mundo se enteró. Y ahí es donde también, ¿verdad? A veces esa es la razón por la cual, eh, para mejor evitar el seguir con ese conflicto, ¿verdad? Mejor nos separamos y ya nos volvemos a ver. Es que tú me fuiste infiel, sí, pero tú lo anunciaste en el periódico, ¿no? Me pusiste en evidencia. Ujú. Traicionaste algo que era nada más entre nosotros dos. Entonces, esta situación de sentir odio, coraje, qué coraje le tengo, me caes bien gorda, me caes bien. También lo tenemos que ver que muchas veces es con merecimiento, ¿verdad? Con, con derecho propio, porque pues hay personas que se la pasan contándonos nuestros defectos, se la pasan haciendo notar que no entendemos algo, haciendo notar que hablamos, que nos equivocamos. Por ejemplo, todos lo hacemos esto, ¿no? Alguien dice una palabra habitual y dices, abutial, no sé, estoy inventando ahorita, obviamente no me sale el error. Pero si Ujú, alguien me escucha, luego va a decir, no, es habitual. Y tú dijiste la otra palabra, jajaja. Ja, ja. Entonces, eh, si esto sucede repetitivamente, que la otra persona está señalando
aunque su intención sea nada más reírse o su intención sea inocente en la cabeza de la persona que está señalando esto, como quiera se lastima, ¿no? Como quiera muchas de las veces se lastima a alguien. Y a la hora de las peleas es que tú estás bien burro, tú estás bien burra, ni siquiera sabes sumar, ni siquiera sabes hablar, ni siquiera puedes llevar las cuentas, la luz no se pagó porque ni siquiera tienes idea de cuándo se deben de mandar los recibos, eres una tonta, eres un tonto, y se están señalando los defectos del otro. Entonces, muchas de las veces, ¿verdad? En lugar de sentarse dos personas y hablar el conflicto, ¿verdad? Lo que se prefiere es evitarlo, entonces mejor ya me voy, ¿sí? Mejor ya me voy. Es que te dije que dejaras de ver el celular y estás sentado enfrente de mí y en lugar de estar platicando conmigo, lo primero que haces cuando llegamos al restaurante es agarrar el celular y yo te estoy hablando de algo y tú estás con el celular así y estoy tratando de comentarte algo y tú estás, ajá, sí, no, escribiendo y todo. Entonces, ya te lo dije, ya te pedí que no lo hicieras, ¿verdad? Me ignoraste por completo. Dijiste, ah, sí, lo que pasa es que, quién sabe qué. Y empiezan a decir mentiras o empiezan a decir justificantes. Estoy trabajando, ¿por qué te enojas? Estoy trabajando, estoy ocupado. Entonces, no debieras de enojarte que estoy en el celular enfrente de ti. Cuando es una falta de respeto. Si estamos tú y yo de frente a frente viéndonos, pues es una falta de respeto que atiendas más al electrónico para ver videos de TikTok en lugar de platicar conmigo. ¿De acuerdo? Entiendo que pudiera ser efectivamente una cuestión de trabajo, que te llamen y en ese momento tengas que atender la llamada de trabajo, pero cuando eso sucede, lo habitual es que nos disculpemos y digamos, tengo que contestar esta llamada, discúlpame, ¿verdad? Que dejo de darte mi atención a ti porque tengo que atender esto otro que es importante. Yo le digo a mis pacientes, tú me puedes llamar o me puedes marcar o mandar un texto, pero no te voy a contestar hasta que yo tenga la oportunidad de darte mi atención completa, porque si tengo paciente enfrente de mí, no voy a decirle a la persona, permítame, déjeme contestar esta otra llamada. Eso sería un insulto, ¿no? Una grosería que no se debe de hacer. Ahora dices Claro, tú, pero es que es mi esposa, que se aguante, que me entienda. Estoy trabajando, que me entienda, ¿verdad? No, no, el que tiene que entender que es un insulto y una falta de respeto, eres tú. Lo estás, le puedes perfectamente decir a quien estoy comiendo en este momento, al rato te hablo, ¿verdad? Porque esto no es el momento para seguir trabajando. claro, ¿De y puede acuerdo? ser que la otra persona empiece a generar sentimientos en contra de Sí. eso, que sea, o que no exprese ese dolor, que no Ujú. exprese la frustración acumulada y a lo largo del tiempo todas esas necesidades que han sido ignoradas pueda convertirse en este odio o este sentimiento en contra de la pareja. Sí, resentimiento. Y el problema con el odio, pues es que hace mucho daño a la persona que lo siente. Hace mucho daño Ujú, y no te deja ni dormir, te lleva en torbellinos internos, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, aquí el identificar, el tratar de decir, eh, esto es lo que está sucediendo, a veces por la misma emoción, Javier, el mismo odio no te deja ni ver qué fue lo que originó esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de esta pareja, eh, el problema que están identificando es que ella no quiere ir a restaurantes conmigo. Y entonces, como ella no quiere ir a restaurantes conmigo, pues yo tengo que comer solo. Ella me abandonó a mí, ¿sí? Y entonces yo estoy bien resentido con ella porque no quiere venir conmigo. Entonces nos tardamos a veces un poquito en encontrar qué fue lo que sucedió o de qué manera. Ahora, yo siempre les digo a mis parejas, no importa quién lo inicia, el problema es que el otro lo sigue.
se siguen haciendo cosas que les hacen daño a los dos, Ujú. sí. Y Y se aunque queda como una aquí, herida que no ha sido atendida. correcto. Y aquí, ¿verdad? La intención de, por ejemplo, en este caso tan obvio de que el hecho de estar contestando, no es el hecho de que se contesten llamadas de trabajo, es el hecho de que no te pones a conversar con ella cuando están en el restaurante. Ese es el hecho. Y a veces Ujú. esto inicia todavía más atrás, pues es que ni siquiera sé. De lo único que hables de los huercos, de pañales. ¿Yo qué voy a saber de eso? Dice él, ¿verdad? Entonces te digo, no es necesariamente que ahí empezó, sino que la estructura de entre ellos dos la tenemos que revisar para que ver de qué manera la podemos componer, ¿verdad? Porque la realidad ahorita, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de ella no quiere ir conmigo a ciertos lugares, o yo no quiero que él venga conmigo cuando voy de compras, porque pues, siempre está ahí con su jeta, con su careta. ¿Para qué lo quiero? Nomás está Ujú. ahí apurándome. No, mejor ahí que se quede. Este, sonreímos porque yo creo que a todos nos han pasado este tipo de Sí, cosas, ¿verdad, todos Javier? pasa. Ujú. Pero ¿qué Este, tiene malo que vaya solo la otra persona? Sí, es lo que yo digo, por, digo. pues porque pudiera ser una actividad que pudiera ser placentera para los dos. ¿Verdad? Si la persona en lugar de ir a corretearte va a ayudarte a elegir un color o a decidir a servirte mira, me pongo esto, me pongo lo otro, pero se la pasa criticando, ay, qué feos colores. Mira nada más, qué ridículo te ves. Pues no, no lo vuelves a invitar, ¿verdad? Obviamente, mejor me Ujú. voy solo. Pero pues son pareja. Y entonces, cuando hay una relación de pareja, eh, la amistad es muchas veces la base para que dos personas se encuentren, no necesariamente el amor. Entonces, ¿por qué si te vas con un amigo de compras y no te vas con un amigo, no te vas con tu pareja de compras? ¿Por qué si te vas con un amigo a un restaurante, pero no te vas con tu pareja a un restaurante? Y así, ¿no? ¿Por qué si te vas a hacer esta actividad con otra persona? Pues porque hay una afinidad, hay una afinidad. Entonces, si en una pareja no hay afinidad en una cosa, no hay afinidad en la otra, pues a veces encuentro yo que lo que está sucediendo es que esta pareja es incompatible. Y el hecho de que no se encuentren en un lugar, no se encuentren en el otro, no se pongan de acuerdo en lo otro, no se pongan de acuerdo en lo otro, les ha generado peleas y frustración, resentimientos y hasta odio, cuando en realidad eran incompatibles, ¿sí? Y lo más importante a la hora de una recomendación es el hecho de dejar de pelear, porque si llegaron a tener hijos, por ejemplo, a pesar de que no son compatibles en un principio, pero ninguno de los dos lo vio. Y no lo vieron pues por el enamoramiento, ¿verdad? No lo vieron porque de alguna forma como quiera se gustaron o no lo vieron porque estaban tan apurados casándose porque se embarazaron, sí, que pues no vieron todo lo demás, que se les iba a venir encima después. Nos tuvimos que casar. Entonces, la incompatibilidad la reconocen después, porque no afinan, como les digo yo, ¿no? En esto de ir al cine, pues no. En esto de ir a bailar, pues tampoco. En esto de cocinar juntos, menos. En esto de entender el trabajo del otro, ni para cuándo. En esto, o sea, entonces, en realidad me encuentro en ocasiones que el odio surge por tanta frustración, ¿verdad? El desapego emocional entre ellos ya estaba ahí. El desapego de las necesidades de intimidad ya estaba ahí. Los conflictos ya estaban, lo que pasa es que no se veían. No se veían por las otras cosas, ¿verdad? A veces es el amor el que no te deja ver, pero a veces son realidades, ¿no?
Es que pues me casé con mi novia porque en ese momento se enfermó. Le dieron un diagnóstico de algo, ¿verdad? O porque nos embarazamos, o porque perdió el trabajo, y entonces pues ya estábamos viviendo juntos, o perdió su departamento, se vino a vivir conmigo, y pues nos tuvimos que casar por eso. Entonces, a veces son cosas prácticas, ¿verdad? Así que pues tomamos esas decisiones, porque pues como quiera nos llevamos un poco bien, ¿verdad? Pero pues por un ratito, por un ratito. Hasta que los alcance la realidad. Entonces, doctora, cuando eso pasa, lo mejor para volver a tener una vida sana, o una pareja sana es deshacer esa relación. Lo mejor es primero que nada dejar de pelear. Lo más importante, Javier, es dejar de pelear. Ahora, ¿qué significa dejar de pelear? Aquí hay que entender todos nosotros, ¿verdad? Dejar de pelear significa aprender a escuchar la perspectiva del otro, ¿verdad? Dejar de culpar al otro por lo que me está pasando, ¿sí? Entonces son dos, tres cosas que van en ese sentido de ponerte de acuerdo tú contigo mismo. Si a mí me interesa no sentirme de la forma en la que me siento, entonces voy a intentar dejar de pelear. Entonces necesito entender la perspectiva de la otra persona. Necesito entender mis necesidades personales. Necesito entender, ¿verdad? Que tengo que aprender a escuchar. Necesito entender que voy a dejar de echarle la culpa al otro lo que me está pasando a mí. Y cuando se trata de la relación de pareja, a veces es muy complicado. A veces es muy complicado porque, como estaba yo platicándoles al inicio, ¿no? Pues sí, pero pues me está insultando. Pues sí, pero me traicionó. Entonces me está causando daño a mí, ¿sí? En esta interacción entre nosotros dos. Pero igual, ¿no? Si lo único que estás registrando para ti en esta relación con esta persona, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Claro. O ¿Qué sea, estás cuando se haciendo convierte en ahí? un campo de batalla silencioso, que estás en irritación constante, el rechazo físico, distancia emocional, o sea, todo está junto, pues es evidente que hay una desconexión muy profunda. Así es. Y se genera este resentimiento, ¿verdad? Estoy atrapado aquí, estoy atrapado por Ujú. culpa de la otra persona. Doctora, ¿qué Y tan común es siente el eso? odio. Muy común, muy común, muy común que nos sintamos atrapados por culpa del otro, cuando en realidad nadie nos tiene con una pistola en la cabeza, cuando en realidad nadie nos tiene amarrados, cuando en realidad eso no sucede. O sea, es muy fácil reconocer cuando estoy secuestrado. Es muy fácil Claro. reconocer cuando me tienen, sí, secuestrado, ¿verdad? Obligado. Eso se identifica rápidamente. Lo que es difícil Y, identificar es esto, ¿verdad? y el De, problema es que el resentimiento no resuelto termina matando el deseo también, ¿verdad? El deseo, la sí, admiración, el respeto. sí, sí. Sí, el amor se puede matar a golpes, sin duda. El deseo también. Sin embargo, por alguna razón es bien común que parejas que se estén peleando mucho, como quiera tengan actividad sexual, porque muchas de las veces pues no va una cosa con la otra. Son cosas diferentes. Como Ujú. también sucede que me he encontrado frecuentemente con parejas que se llevan muy bien en todo. Son muy buenos compañeros de trabajo, tienen negocio juntos, platican, todo está perfecto hasta que no llegan a la cama. Y ahí es donde hay el desencuentro entre ellos y se genera el resentimiento entre ellos. Es que yo quiero hacer este tipo de actividad sexual y él o ella no quieren. O la otra persona dice, es que todo está bien, ¿por qué le pones tanta atención al sexo? Todo está bien entre Claro. nosotros, ¿verdad? ¿Por qué te importa tanto cómo gasto yo el dinero?
todo está bien entre nosotros, ya perdóname. Ni siquiera fue alguien importante en mi vida, nomás fue una nalga. Ujú. Entonces, estas cosas, ¿verdad? Que realmente pesan, hay que resolverlas porque, pues lo bueno que tiene una pareja son destruidas por estos, como por diferentes cosas, ¿verdad? Pero como estos ejemplos que les doy yo, ¿verdad? Nos llevamos Claro. muy bien hasta que no se mete mi suegra. Y el primero que le habla a mi suegra todos los días, doctora, hubiera visto, todos los días le habla. Y a mí no me Va a echar el pela. chismecito. Sí. Y a mí ni me pela. Y nomás le habla a mi suegra y ahí vamos para el rancho. Deja todo, deja todo. Porque mi suegra le dijo que su papá o que su hermano o no sé qué. Y ahí vamos todos con los niños. ¿Y Claro. nosotros qué? Pues Sí, lo importante es hacer un despertar de conciencia y preguntarnos si estamos dispuestos a trabajar por esta relación o si realmente ya me rendí por dentro. Y una vez que puedan identificar las personas, ¿se puede recuperar la relación así? Pues es muy probable que sí se pueda recuperar, sí, ¿verdad? Pero requiere sí. dedicación de ambas partes y sobre todo echarle ganas a trabajar por la relación. Sí, yo les digo a las parejas que tienen hijitos, por ejemplo, que ya se divorciaron o están divorciándose, que para dejar de pelear se tiene que aprender a hacer eso. Se tiene que aprender sobre el autocontrol, se tiene que aprender a reconocer en dónde está el verdadero conflicto, se tiene que aprender a esto, ¿verdad? Porque muchas de las veces ni siquiera reconocen cuando están haciendo un insulto, ¿verdad? Y a veces es Claro. nomás un, ay, sí. Y ni siquiera están diciendo algo, es nomás el gesto o la expresión de, ay, sí, qué bárbaro, ay, ni tú te la crees. Ujú. Comentarios, ¿verdad? Pero que tienen un peso enorme entre los dos, ¿verdad? Y que no te estás dando cuenta que ya estás peleando de esa forma. Entonces, Claro. entender esto y les digo yo, aquí conducirte como lo estás haciendo, por el coraje que le tienes, por la frustración que te da porque te tienes hasta la madre, conducirte por eso, pues a lo único que te ha llevado es alejarte más de la otra persona. Si dices que todavía lo quieres y dices que la quieres, pues tienes que hacer mano, echar mano de ese amor. Y entonces tratarlo bien, tratarla bien, pero que venga ese tratar bien al otro del amor que tienes, del amor que Claro. Y tienes. el verdadero acto de amor es hablar con honestidad. A veces también es pedir ayuda profesional. Sí, Y pues incluso en el extremo de los casos sería soltar sin destruirse mutuamente. correcto. Correcto, como les digo yo, cuando hay incompatibilidad, cuando definitivamente lo mejor que a ustedes dos les puede pasar es que sigan de pareja, de casados, con hijitos, a que sean una pareja de divorciados. O sea, tenemos que transformar esta relación, hacer una pareja de divorciados donde cada uno de los dos se encuentre consigo mismo, esté bien consigo mismo. Al tú estar bien contigo mismo, pues puedes tratar bien a la otra persona. Y si los dos se Claro. tratan bien, ¿verdad? Pues los beneficiados son los hijos. Porque si están casados, pero todo el tiempo se están peleando, si están juntos, pero todo el tiempo se están insultando, pues no. Los hijos resultan muy afectados, ¿verdad? Entonces, las parejas se transforman a parejas de divorciados en algunas ocasiones cuando hay hijos. Y eso significa que la pareja continúa. Y esto es algo que Ujú. sorprende a muchas personas, pero es una realidad. Entonces, como la En pareja efe- continúa, no más que ser de casados, ahora es de divorciados, es primordial, Javier, que dejen de pelear. Es Ujú. esencial que dejen de odiarse. Digo, nosotros no tenemos en las emociones el switch de ahora te odio, ahora no te odio, ahora te amo, ahora no te amo. Claro, Lo pero por que salud mental.
Así es. Lo que podemos hacer es reconocer la emoción que tengo y aprender a controlarla. Y en lugar de dejarme Ujú, llevar por ella, pues dejarme llevar por el amor que tengo hacia esta persona que es el padre o la madre de mis hijos, o a este amor que todavía siento por esta persona, y sacar lo mejor de mí. Y yo les aseguro que si ustedes lo ejercitan, aprenden a hacerlo, se van a sentir mejor con ustedes mismos. claro. Sí, Y si alguna vez pensaste, odio a mi esposo, odio a mi esposa, pues no te juzgues, escucha lo que ese sentimiento quiere decirte y busca la manera de resolverlo. Porque pues vivir así así, es. con ese sentimiento, solamente va a hacer que tu vida se convierta en un infierno y el que sufre al final del día es uno. Sí, porque el odio le hace más daño a la persona que lo siente que hacia contra quien está dirigido. Eso todos lo sabemos. Muy bien. Muchísimas gracias por esta conversación. Nos vemos en un próximo episodio. Les recordamos que pueden escribirnos en la caja de comentarios desde YouTube o también al correo electrónico mantecongarza@gmail.com y con todo gusto la doctora estará por ahí contestando a cada uno de ellos. Un Muchas gracias, saludo a doctora. todos. Gracias, Un Javier. abrazo. Hasta Bye luego. bye.